Buenos días a todos y todas por su presencia. Un agradecimiento especial de parte de la Comisión por su presencia para esta audiencia pública, que es un proyecto de ley que queremos llevar adelante en referencia a la ley 1340, que data del año 88 con sus modificaciones, y en ese sentido hemos invitado a diferentes entidades que creo que la gran mayoría hoy están presentes, que es la gente de la Fiscalía General del Estado, la gente de INAVISA, Ministerio del Interior, de la SENAT, del Ministerio de Salud, del Mecanismo de Prevención de la Tortura, también a la gente del Consejo de Participación Ciudadana, la gente del Ministerio de la Defensa Pública, la gente de la Corte Suprema de Justicia, y creo que tenemos la presencia de la mayoría de las entidades hoy aquí con nosotros. Nuestra temática de trabajo sería, creo que tienen todos en su poder el anteproyecto de lo que se quiere plantear en la modificación de esta ley tan importante. Queremos escuchar a todas las partes, como son tantos artículos, 120 artículos en total. Queremos ir citando del 1 al 10 y si tenemos observaciones, alzan la mano y les voy dando la palabra. Y esas observaciones que ustedes tengan posteriormente queremos solicitarle que sean por escrito, ya sean personales o de parte de cualquiera de las entidades. Y esas modificaciones que se plantean vamos a volver a dar, vamos a correr traslado a las demás entidades que participan de esta audiencia pública. Y queremos dar 30 días para que ustedes nos envíen de vuelta el dictamen de referencia a las modificaciones que se puedan plantear. Una vez que tengamos todo eso, como es una ley tan importante, nosotros planteamos presentar en el plenario el proyecto de ley, pero también vamos a tener también otros cuadros en el que va a estar la sugerencia, ya sea de la SENAT, del Ministerio Público, de jueces especializados en lo penal, y todas las demás entidades que tengan algún interés en esta modificación de esta ley. Esa más o menos es la temática que queremos encarar con ustedes y desde ya les agradezco a ustedes por su presencia. Ustedes me corrigen por favor y me alzan un poco las manos para que podamos conocernos todos. De INAVISA, no sé si está presente Edith López, ¿no? Pero, ¿sí? Ok, tenemos entonces la gente. También tengo aquí, si alguien me trae mis lentes, no sé si uno de los... Acá está, porque ya estoy un poco viejito ya y tengo serios problemas ya de lectura. Bueno. Miriam Osorio, Blanca Galeano. Tenemos la gente de Fiscalía General del Estado, Denny John Parr, si es que me equivoco en la pronunciación, le pido disculpas. Está entrando a la izquierda, bienvenido también ahí al doctor, ¿sí? La gente del Ministerio del Interior, le tengo aquí al doctor Héctor Balmaceda y Hernán Meyer o Mayor, ¿ok? Agradecido también. La gente de la SENAT, le tenemos aquí a su asesor jurídico Diego González, ¿es así? Sí, gracias Diego. La gente del Ministerio de Salud, el doctor Walter Cáceres Arrúa, José Ocampos y Julio Arturo Fernández. Eso vamos a hacer una corrección aquí, por favor. La doctora, acá ya tengo, sí, bueno. Después tenemos mecanismo de prevención de la tortura, Sonia Bonlepel, sí. Tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, César Luna y Gladys Villalba, sí. Y la gente del Ministerio de la Defensa Pública. Le tengo aquí a César Cañete, Francisco Acevedo, Carlos Arce, Eduardo Velázquez, María Laíno, Fátima Paniagua y Cristina Zarza. Creo que todos son defensores públicos, ¿es así? Callaron dos. Bueno, ok. Y la gente de la Corte Suprema, no sé si tenemos a alguien ahí o no tenemos aún gente de la Corte Suprema. Bueno, para que podamos tener la idea de las entidades que hoy participamos en esta audiencia pública, y si vamos a dar lectura del 1 al 120 de la ley, va a ser muy largo y por lo tanto quiero
si están de acuerdo, aplicar como un mecanismo de trabajo, citar el artículo 1 al 5 y si alguno tiene ya una observación en uno de esos artículos, alza la mano, se presenta y nos dice cuál es la observación. Lo que sí vamos a requerir posteriormente es que ustedes puedan presentar por escrito esas observaciones y esa presentación que haga, por ejemplo, la Senat nos hace una observación a un artículo, esa misma observación la vamos a trasladar a las diferentes entidades, ¿sí? Para que ustedes también nos hagan el dictamen en referencia al proyecto de ley y en referencia también a las observaciones y planteamientos que puedan hacer las diferentes entidades. Esto no es una cosa que solamente hablemos los 120 artículos, si tenemos un artículo más que tengamos interés en incluir, estamos abiertos a todas las modificaciones que sean planteadas por las diferentes entidades y personas involucradas en este proceso de audiencia pública para la modificación de esta ley. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, vamos entonces al artículo 1 al 5. Ustedes tienen ahí, si alguien no tiene una copia, me alza la mano y le hacemos llegar la copia del proyecto. ¿Todos tienen la copia? A ver, podemos, por favor, vamos a acercar un poco lo... Y si algunos mientras tanto pueden compartir ahí, les voy a agradecer. ¿Sí? Entonces vamos a llevar a las copias también a la gente. Tampoco no tenemos la copia aquí por la izquierda, ¿sí? Sí, le doy la palabra aquí a la representante del mecanismo de prevención de la tortura, Sonia von Leppel. Ahí apretamos ese rojito. No, Ahí ya estamos, ahí, ok. ahí está. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días a todas y todas las demás representantes de las diversas instituciones. Yo querría hacer desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, nosotros trajimos una presentación de manera genérica con relación a la colocación de unos datos y una problemática. Es decir, el análisis, el proyecto de ley recién nos fue girado esta semana nosotros y estamos formando un equipo de trabajo técnico como para hacer una revisión integral, ¿verdad? Entonces me encantaría, si me pueden ceder en el transcurso de este proceso, hacer una presentación con relación a la problemática. ¿Cómo no? De hecho que vamos a tener 30 días para el dictamen, no es que hoy vamos a resolver nada, sencillamente hoy hacemos la primera audiencia pública y la vamos a cerrar con otra audiencia pública de vuelta, esta es la primera, y vamos a tener 30 días para que se pueda hacer el dictamen pertinente en referencia a lo que plantea la comisión y también vamos a girarle los planteamientos que puedan venir también de parte de las demás entidades, ¿verdad? Me gustaría si eso para ir por el medio podemos hacer ese planteamiento, sí, para que podamos irnos a la cuestión esencial que son las modificaciones que queremos plantear y las sugerencias que podamos escuchar de parte de ustedes y ahí por el medio entonces metemos eso. ¿Eso cuántos minutos, doctora? 7 presentaciones, calculo que llevaría 2 minutos, unos 10 minutos ¿Cómo no? Eso sintetizando. acercamos allá con la gente, por favor, si la gente ya tenemos a mano. Sí, ya tiene. Sí. Y bueno, si es 2 minutos arrancamos con eso, ¿sí? Porque es bien corto. ¿Ok? Arrancamos, ¿Les fantástico. parece? No hay Fantástico. objeciones, ¿cómo no? Entonces, por favor, la gente de nuestra asistencia técnica. En minutos ya le acercamos impreso todas las modificaciones que se plantean, ¿les parece? Sí, ya estamos ya, pero sí, acá me dicen que digitalmente se remitió todo eso, no sé si eso es así, por lo menos a las entidades y capaz que sí. No, no es el material. Bueno, bien, mientras vamos corrigiendo, ¿les parece que no es este, verdad? No, voy a... Bueno, eso podemos por favor apretar porque de lo contrario vamos a tener 2 sonidos y se nos va a complicar. Bueno, del artículo primero al quinto, si alguien tiene ya alguna observación mientras vamos acercando, ¿les parece? Si no estamos en el uso de la palabra, me gustaría que podamos apagar nomás nuestro micrófono para que no... Ahí, excelente. ¿Alguna observación que alguien tenga del artículo primero al quinto? Nos pide aquí el uso de la palabra la gente de la CENAP. Doctor, adelante. Señor ¿En qué artículo es la observación? En cuanto, o sea, si hacemos referencia hasta el artículo 5, tenemos que observar el artículo 2 que fue modificado por la ley 6.902, la última modificación que tuvo la ley 1340. La ley 6.902/22.
Excelente, esa es una primera observación. Y en referencia a la ley vigente, Deberíamos ajustar los términos en razón de que en la actual ley, la ley 6.902, establecen plazos y jornales distintos en cuanto a las multas. ok, podemos dar eso, tomar nota y dar lectura, cómo está nuestro planteamiento, ¿sí? Doctor, si me podría especificar en el artículo 1, los plazos están, al artículo primero te referís, ¿verdad? El artículo 2, Al doctor. artículo 2, sí. Perfecto, esos plazos vamos a ajustar de conformidad a la nueva ley del año 2022. Está bien, vamos a ajustar. Voy a dar lectura al capítulo Un primero. ratito. Vamos a lectura porque varios no tienen aquí en su poder lo que le hemos remitido por medio magnético para que por lo menos puedan escuchar cuál es el planteamiento del artículo primero para las personas que no tienen hasta que tengamos las copias pertinentes y le acercamos, ¿sí? Una vez que ya tengan ellos todas las copias, sí, ya vamos a ir con el procedimiento que planteamos originalmente. Artículo primero, capítulo 1, disposiciones generales. Esta ley considera sustancias psicoactivas sujetas a control, drogas peligrosas, sustancias precursores y productos químicos empleados para la elaboración de sustancias psicoactivas A. Las incluidas en las listas anexas a la Convención Única sobre Estupefacientes y al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, ratificados por las leyes números 338 y 339 del 17 de diciembre del año 1971 y a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Sustancias de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 1988, ratificado por la ley número 16 del 19 de julio del año 1990. B. Todas aquellas de origen natural o sintético que puedan producir estados de dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central o que tenga como resultados alucinaciones, trastornos de la función motora y sensorial y modificar el comportamiento, la percepción o el estado de ánimo, o cuyo consumo pueda producir efectos análogos a los de cualquiera de las sustancias indicadas en el inciso A de este artículo. C. Las sales, preparaciones y especialidades farmacéuticas o cualquier producto empleable en su elaboración, transformación o industrialización. Las sustancias químicas y drogas mencionadas en el inciso B y C deberán ser establecidas por decreto del Poder Ejecutivo originado en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y o Secretaría Nacional Antidrogas, conforme a un listado que deberá ser actualizado en el mes de diciembre de cada año, e identificado por el nombre genérico adoptado por la Organización Mundial de la Salud, sin perjuicio de que dicha actualización sea efectuada en cualquier momento que sea necesaria. ¿Alguna observación a este primer artículo? Sí, doctora. El de la derecha. Bueno. Ahí ya entiendo. Bueno, soy Edith López de Dinavisa y con respecto al artículo primero del proyecto, hace una diferenciación con la 1340, que es la adoptada dentro del sistema de convenio. Habla de sustancias psicoactivas sujetas a control y desaparece la palabra estupefaciente, que es más amplia y que es la que utiliza a nivel internacional, que conlleva técnicamente un abordaje más amplio. Si mantenemos la palabra estupefaciente, sustancia estupefaciente sujeta estupefaciente, porque casi todos los estupefacientes están sujetos a control, todas en general. Entonces, si mantenemos estupefacientes y ahí nos vamos a drogas peligrosas, sustancias, y en lo demás el artículo, aparte de algunas cosas que luego van a hacer, yo creo que esa es con respecto al artículo primero.
Una observación muy técnica nada más. Muy bien, va a ser llevada en cuenta esa observación, creo que tiene absoluta lógica. ¿A una objeción a esa observación que hacen la gente de Inavisa, la gente de la Senada, del Ministerio Público? Me alzan la mano allá, en el fondo, si la gente del Ministerio Público creo que... Buenas tardes, Sí, buenas Denis tardes. Yumpag de la Fiscalía. Yo coincido justamente con la representante de Inavisa en relación al término sustancias psicoactivas sujeta a control. Uno, por lo que ya aclaró en relación al tema de que todas las sustancias están sujetas a control, es redundante, pero también aclaro que dice para la elaboración de sustancias psicoactivas y en realidad es para la elaboración de todas las sustancias estupefacientes como tal. Esta denominación, si bien es técnica, en realidad para la persecución penal va a tener un problema porque va a restringir la palabra a sustancias psicoactivas. ¿Y qué es psicoactiva? Eso hay que definir. Porque decir psicoactiva sujeta a control más droga peligrosa, hay una clara distinción. Entonces esto entiendo que hay que mejorar con los términos técnicos que podría proporcionar Inavisa. Eso, doctor, podríamos tener por escrito ambas observaciones para que podamos también ir incluyendo, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, doctor. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Justamente en esta misma línea, y creo que esto sería una situación que se daría a lo largo del tratamiento de todo este proyecto de ley, es que sería bueno incorporar un articulado referente a las definiciones que serán argumentadas, que eso también va a ayudar mucho a poder, para la interpretación de la norma en general. O sea, usted plantea un capítulo donde podamos hacer definiciones, ¿verdad? Un artículo donde estén incorporadas una suerte de glosario, pero técnicamente sería un artículo, como tenemos en leyes similares. Bueno, me piden de vuelta la gente del Sí. Ministerio Público. Siguiendo la línea de la sugerencia, yo entiendo que para no ser tan específico en una ley que va a tener vigencia por muchos tiempos y las definiciones van cambiando, podríamos hacer una remisión a lo que define Dinavisa o la Secretaría encargada del Estado que establece esas definiciones de las sustancias. Entonces, podríamos abrir un artículo o establecer un reglamento de remisión a las definiciones administrativas. Me parece excelente. Entonces ustedes del Ministerio Público, de Dinavisa y demás entidades van a enviar esa sugerencia, ya sea por definir o de lo contrario remitir a la definición, a una reglamentación o a un decreto pertinente, ¿sí? ¿Le parece bien? Artículo primero, ¿algo más que podamos observar? ¿Ok? Bueno, pasamos al artículo segundo. Artículo segundo. La persona física o jurídica que habitualmente u ocasionalmente comercie, venda, suministre, transporte, almacene, importe, exporte, fabrique, industrialice, transforme, extraiga, refine, posea o distribuya sustancias psicoactivas a las que se refiere la presente ley y sus derivados, sales, preparaciones y especialidades farmacéuticas o cualquier producto o sustancias empleables en la elaboración, transformación o industrialización, deberá inscribirse antes del inicio de sus actividades ante el Registro Nacional de Sustancias Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de Inavisa, quien expedirá un certificado de habilitación en un plazo de 30 días a partir de la solicitud. Luego de cada inscripción o reinscripción, la persona física o jurídica registrada deberán solicitar la fiscalización ante la Secretaría Nacional Antidrogas SENAT, quien expedirá un certificado de fiscalización en un plazo de 30 días a partir de la solicitud. Tanto la constancia de habilitación y la fiscalización deberán ser expuestas en un lugar visible para el público. El incumplimiento del requisito de fiscalización será sancionado con multa de hasta 500 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas y en caso de reincidencia se dispondrá la inhabilitación para operar por el plazo de 1 año, sin perjuicio de las disposiciones penales. La fiscalización será realizada por lo menos una vez al año por la Secretaría Nacional Antidrogas. La reinscripción deberá realizarse dentro de los primeros 90 días de cada año. Estas inscripciones, reinscripciones y fiscalizaciones tendrán carácter registral. ¿Alguna observación en referencia a este artículo segundo? Gente de Inavisa.
y después pasamos a la gente de la Senat. Me aprieta el blanco, por favor. Con relación a este artículo, referente al final donde habla del certificado de habilitación, lo que Dinavisa hace es una inscripción que ustedes van a dar cuenta que a lo largo va hablando de inscripción y reinscripción. Para nosotros la habilitación lo hacemos como un organismo tirado en una base grande que va por todo el territorio nacional. Tenemos las regiones sanitarias, que son las encargadas de habilitar. Lo que hace Dinavisa cuando ya están habilitados, lo que hace es inscribir. O sea, Dinavisa a través de sus regiones sanitarias, cumpliendo una serie de requisitos, habilita. Y las mismas se inscriben, entonces inscripción. Ok. Y en el otro va continuando lo que ya está establecido en la 1340, que cada año dentro de los 3 primeros meses tiene que inscribirse. O sea, entonces la palabra debe ser inscripción y no habilitación. Y no habilitación. Okay. Y yo no sé si hay posibilidad, primero que este artículo es demasiado importante, este artículo segundo, porque conlleva una serie de acciones, dobles sanciones por un mismo hecho prácticamente, y cambia, antes era 50 jornales, ahora sube al doble. O sea, si dejamos la parte de sanciones para mirar bien eso a los efectos de que los organismos sean de control y fiscalización y no sea una serie de ponerlo imposible el cumplimiento. Dinavisa tiene, esta nueva ley tiene que hacer posible que la gente se formalice. Entonces, mirar bien todo porque conlleva una serie, un popurrí con respecto a las sanciones. De repente tenemos a una cosa, tenemos a otra, y por casi el mismo hecho tenemos doble sanción. Entonces, miremos bien, porque esta segunda parte es muy intensa, porque conlleva una serie de actividades. No sé qué nosotros le vamos a solicitar que por escrito, por favor, nos traiga la sugerencia, como ustedes plantean la redacción. Sí. Eso vamos a correrle vista a todos los demás actores. Correcto. Y ahí tenemos una posición final en una audiencia pública posterior que queremos tener. ¿Le parece? Correcto. Muy bien. La gente de la Senat. Señor presidente, siguiendo el orden de ideas de la doctora, también coincido, porque hay algunas cuestiones que serían de carácter medio de imposible cumplimiento. En el segundo párrafo, en la tercera línea, habla de un plazo de 30 días a partir de la solicitud. Como explicó bien la doctora, la Dinavisa habilita, nosotros fiscalizamos. Entonces, tenemos una dependencia de nombre Dirección de Registro y Fiscalización que actualmente cuenta con 8 personas aproximadamente. Esas 8 personas son las que se deben de encargar de fiscalizar a todas las farmacias de la República del Paraguay. Y si tenemos que fiscalizar en 30 días sería de cumplimiento imposible para nosotros. A lo mejor extender un poco más el plazo. ¿Cuál es su sugerencia concreta ahí? Extender un poquitito más el... ¿Qué plazo plantean? Y por lo menos un 60 o un 90. Tendría que consultar con mi máxima autoridad. Por escrito también nos va a remitir esa sugerencia. Así mismo, ¿sí? señor presidente. Ok, salado el problema. ¿Algún otro tema más, doctora? Permiso, presidente, si a todos los que vamos a trabajar en las sugerencias, si podemos agregar la tercera columna al cuadro, fundamentando el porqué, para que todos podamos analizar desde qué óptica cada institución está planteando las modificaciones. Por ejemplo, si se está superponiendo, si los plazos son excesivos o son cortos. Entonces, para que podamos todos tener la razón de la propuesta, por favor. De hecho, que cuando
queremos establecer que en 15 días nos remitan todas las sugerencias. Eso vamos a correr vista a cada una de las demás instituciones para que todos estén informados. Y en el planteamiento de la ley vamos a tener varios cuadros. Un cuadro va a ser la sugerencia de la comisión para el pleno ya del Senado y vamos a decir, bueno, Dinavisa plantea esto, la Senat plantea esto y ahí ya el pleno va a resolver y con sus argumentaciones, ¿verdad? Ese va a ser el mecanismo de trabajo. Pero en la audiencia pública lo que hacemos es que nos escuchamos todos en una primera parte, después vamos a traer todas las sugerencias y vamos a tener ya el cuadro para todos ya y vamos a tomar la decisión final. De hecho que en algunos temas no vamos a estar de acuerdo y en los lugares, en los artículos que no haya acuerdo vamos a someter al pleno. Esa es más o menos la idea del mecanismo de trabajo, ¿sí? Superado el artículo, doctor. Sí, señor presidente. La verdad, solamente una consulta. Sí, yo soy César Cañete Prete, defensor adjunto penal. Estamos acá por parte del Ministerio de la Defensa Pública. En realidad, sobre este punto, nomás antes de avanzar, justamente una pregunta organizativa. Nos gustaría, justamente para poder debatir y que sea productiva la reunión, sería, creo yo, bastante útil. Nosotros recibimos el proyecto el jueves pasado, ya estamos martes, tiene un proyecto de más de 100 artículos. Sería interesante si es que establecemos más o menos ya en las reuniones qué artículo vamos a tocar. Entonces, como una semana antes se llega ya, digamos, la propuesta por escrito, podemos mirar, entonces ya venimos y ya hablamos en concreto. Es una suerte de idea justamente para que sea más productivo realmente la reunión y más rápido. Esto ustedes, de hecho, que cuando nosotros le corremos vista a las entidades, ustedes van a tener ya qué artículos se van a tocar, porque van a tener, Ministerio de la Defensa Pública va a tener todas las observaciones de las demás entidades y ya saben ya en qué artículo hay controversia. O sea, ustedes ya van a tener ya la información previa y van a venir ya con el conocimiento de qué artículo estamos teniendo controversia, ¿sí? Porque nuestra lógica es que usted, Ministerio de la Defensa Pública, nos remite a observaciones sobre cualquiera de los 120 artículos y eso vamos a remitir a la Senata, a todas las demás entidades. O sea, eso vamos a tener en la segunda etapa del trabajo, vamos a tener ya claramente cuáles son las observaciones que hacen las diferentes entidades, ¿sí? Bueno, creo que hoy, en este momento ya tenemos todos, ¿verdad? ¿Quién no tiene la copia impresa del proyecto? Están trayendo más, tenemos de tres, así que vamos a seguir con este mecanismo, ¿sí? Pasamos al artículo 3, ¿les parece? ¿Sí? Artículo 3. Solamente la persona física o jurídica registrada y fiscalizada conforme al artículo anterior podrá realizar las actividades previstas en la presente ley. ¿Alguna observación? Dinavisa. Este artículo, el 3, que parece que tiene 2 líneas, sin embargo, es verdaderamente escueto. ¿Por qué? Porque él tiene que estar bien establecido. No sé si es escueto, pero conllevó una serie de problemáticas desde la sanción de la ley 6902. ¿Por qué? Porque a partir de esa ley, tanto Senat como Dinavisa son los que registran las multas, son los receptores de las multas. Dinavisa, desde que comenzó la cuestión de la ley 1340, éramos parte dependiente del Ministerio de Salud. Por lo tanto, el Ministerio de Salud es la que realizaba los sumarios administrativos. Con respecto a las falta de presentación o presentación extemporánea de la planilla de sustancias sujetas a control. Entonces, tanto si no presentaba ante Dinavisa o ante Senat, era solamente el Ministerio de Salud. A partir de la ley 6902, le da la potestad de que Senat también, si no se realiza, es Senat la que le sanciona al contribuyente, al usuario, con 50 jornales. Y si no presenta ante Dinavisa, le sanciona con otros 50 jornales. La diferencia es que Dinavisa, no sé bien con respecto a la Senat, esa área,
pero Dinavisa realiza la sanción previo sumario administrativo. Y, y aquí, ¿quién es la persona física? Según la ley luego establecía la 6902, de que el sujeto verdaderamente era aquel que no inscribía y no fiscalizaba ante Senat. Dos acciones distintas. Una, la inscripción ante Dinavisa, y la fiscalización. Allí termina, cuando Senat fiscaliza, termina el proceso para la persona física o jurídica. De ahí comienza la obligación de aportar los informes dentro de los 10 primeros días hábiles posteriores al mes que se informa. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente los que hayan cumplido las dos etapas? Antes puede perfectamente estar ya inscrita ante Dinavisa, pero todavía no concluye lo que es la fiscalización de Senat. Entonces se dan en dos momentos que pueden, como dijo el representante de la Senat, no darse exactamente en el día que presenta, le fiscalizan, sino que realizan un proceso necesario por la Senat para que le den un código por el cual ya puede ser considerado que esté fiscalizado, y a partir de ahí comienza en el mes siguiente a tener la obligación de presentar sus planillas de control de sustancias. Entonces, yo creo que le pasaría a la compañera, si no hay problema, se entiende bien registrada como inscripta, tiene que ser inscrita, la palabra escrita nada más, pero allí verdaderamente están bien los dos procesos, porque tiene que cumplir el registro y fiscalización, y a partir de ahí nace la obligación. Ustedes tendrían entonces una sugerencia, esperamos esa sugerencia por escrito, como ustedes quieren que esté redactado. También vamos a... Y sí, es inscripción, restricciones y esas cosas que esperamos ese planteamiento por Correcto. escrito, doctora, ¿le parece? Dale. Bueno, fantástico. ¿Alguna observación más para este artículo? Pasamos al artículo 4. Creo que hoy sí, ahora sí ya tenemos todos, ¿verdad? Nuestro material de trabajo. Bueno, entonces el cuarto y el quinto, si podemos, en el cuarto tenemos una observación o no. Si pueden dar lectura sobre el cuarto, si tenemos una observación entonces, para pasar ya directamente al siguiente artículo, porque es el método también para que podamos avanzar. De hecho, vamos a tener bastante tiempo, porque tenemos 30 días para que esto nosotros podamos hacer de vuelta la segunda audiencia pública, y dentro de los 15 días vamos a esperar lo que ustedes vayan planteando por escrito, las modificaciones a este proyecto de ley. Artículo 4, no hay ninguna observación. ¿Sí? La gente de la Senat. Señor presidente, nada más para determinar la cuantía de la multa que va a quedar fijada en el proyecto a ser presentado, si queda conforme a la ley 6.902, que es de 50 jornales, o al proyecto que habla de 100 jornales. Entonces, para determinar. Doctor, eso conforme ya habíamos dicho también en el artículo segundo, vamos a revisar la ley 6.902 y vamos a unificar el criterio. ¿Cuál sería la sugerencia de la Senat en ese sentido para que podamos tener un... ¿Qué plantearían ustedes de la Senat en referencia a eso? Los 100 jornales, señor presidente. 100 jornales. Va a tener la posición de la Senat muy importante en ese tema. Pasamos al artículo 5, ¿sí? Creo que todos tienen ahí la redacción, si lo pueden dar lectura. Cuarto. Ah, te falta. Bueno, ok. Damos lectura entonces al artículo 5, ¿sí? Por favor. Capítulo 2 del control de la comercialización y suministro. Artículo 5.
Los hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias u otros establecimientos estatales, municipales o privados autorizados para el suministro o la venta de sustancias psicoactivas sujetas a control o productos que la contengan, están obligados a llevar un libro de drogas proveído al costo, sellado, foliado y rubricado en todas sus páginas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, DINAVISA, y pasible de fiscalización por la SENAT, en el que se asentarán el movimiento diario de entrada y salida de dichas sustancias o productos y la identificación del adquiriente y del destinatario final. El establecimiento privado que careciere del libro o incurriere en irregularidades en el momento de llevarlo, será castigado con pena de multa de 200 a 500 jornales mínimos diarios y en caso de reincidencia con el cierre definitivo. Si el establecimiento fuese estatal o municipal, su responsable incurrirá en falta grave, sancionado como tal respectivamente por cada institución en el ámbito de sus funciones y responsabilidades. A una observación en referencia a este artículo 5º, DINAVISA. Adelante. Con respecto a un libro, es que hay más de un libro. Son los libros de estupefacientes, el libro de psicotrópico y el libro de precursores. Entonces, tenemos que hablar los libros. ¿Por qué? Porque está en la ley 1119 y las mismas conllevan diferente, de acuerdo a la empresa, qué libro, qué sustancias están utilizando. Entonces, hay diferentes libros. 3. Está la de precursores, está la de estupefacientes y la de psicotrópicos. Bueno, queda claro eso y también vamos a anotar esa sugerencia y vamos a incluir en el proyecto, ¿sí? ¿A una otra modificación más? De que con respecto a los jornales, el anterior y este, ¿qué se duplica? Sí, y ya tenemos ya la sugerencia en la Senada que sea 100 y vamos eso a corregir y no sé si me avisa cuál es su posición, si el monto menor o el mayor, como ustedes son los que recaudan, me imagino que lo más probable que digan que sea el mayor, ¿verdad? Ambos los dos, teniendo en cuenta que recauda Senat y recauda DINAVISA. Ahí podemos ser pasibles de una inconstitucionalidad, creo que se dan cuenta, la posibilidad. Para eso es la audiencia pública, justamente para que podamos ir viendo los defectos que puedan tener el proyecto, para que tengamos una ley razonable, esa es la idea, ¿verdad? Porque ustedes como pueden ver, esta es una ley que data del 88, que tuvo sus modificaciones, pero han pasado cuántos años y una ley demasiado importante y ha evolucionado tanto la cuestión del problema de las drogas que nosotros estamos 100 años atrás. Bueno, vamos a tener en cuenta y vamos a tener en cuenta que sea el de mayor, el monto mayor. Ahí vamos a unificar, ¿sí? Con respecto a este artículo, DINAVISA va a hacer una propuesta, ¿les parece? De tal forma que esté bien clara, para que las personas obligadas a leer puedan identificar en qué incurre y ante quién. Porque aquí es donde SENAP y DINAVISA conlleva fiscalización por un lado y el otro que tiene que ver con las inscripciones, ¿verdad? Otra acotación. Sí, con relación a este punto, también nosotros vamos a debatir para poner aquí que los libros tienen que estar en el establecimiento y en caso de no estar en el establecimiento, ¿cuál sería la multa correspondiente? Porque ocurrió varios casos de que hacemos la inspección y el libro no está ahí, dicen que tiene la regente. Entonces sería bueno... ¿Dos multas habría entonces? ¿Diferentes? No, una nomás. Prever nomás esa situación en el caso de que no hubiera el libro ahí en el lugar, ¿qué hacemos? Si le damos un plazo de 24 horas para que presenten ante DINAVISA o cómo. Vamos a analizar nosotros eso para la propuesta. Pasamos al artículo 6º, si no hay una observación más en el 5º, ¿les parece? ¿Sí? Tienen todo, entonces la medida que se va dando el debate también vamos avanzando por la lectura de lo que va a ser el artículo posterior, ¿les parece?
para que vamos a darle dinamismo. De hecho, que esto no vamos a terminar hoy, después vamos a hacer un cuarto intermedio y durante el siguiente martes vamos a seguir. Vamos a ver si hasta dónde podamos avanzar. Nuestra idea es que podamos avanzar hasta las 13 horas, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, artículo 6, pero vamos a dar nomás ya de lectura aquí a una observación. Si alguien alza la mano, si no es así, pasamos ya al 7º, ¿sí? 6º, doctor. Por favor, si se presenta, qué entidad para que podamos avanzar. Bueno, me llamo César Luna del Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana. Es una observación que habíamos presentado ya a la Comisión de Lucha. En este artículo 6 habla al inicio de una receta médica de las sustancias, pero abajo define algunos datos y habla de medicamentos. Actualmente en las comunidades estamos teniendo problemas con el artículo 30 que hace relación a este artículo 6 que habla sustancia y después dice medicamento. ¿Por qué menciona el artículo 30 de la ley 1340? Porque es el problema que estamos teniendo con los fiscales en las comunidades de lucha contra el narcotráfico, del tema de la posesión de nuestros adictos, donde no dice que ellos pueden tener esa posesión. Y entonces estuvimos estudiando la ley y acá dice sustancia al comienzo y después habla de medicamentos. Y ahí lo que no estamos comprendiendo y entendiendo si hay alguna sintaxis o alguna definición, porque sustancia es una cosa y medicamento es otra cosa. Entonces yo creo que acá ya como sociedad encontramos una equivocación grave, porque en el artículo 30 al comienzo dice que el médico puede recetar, según el artículo 6 otra vez. O sea que vamos a estar recetando sustancias ilegales a nuestros adictos. Esa es mi observación. Bueno, quiero dar lectura a lo que plantea el Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana en este artículo 6. Dice, ellos plantean la siguiente forma: toda receta médica de las sustancias a que se refieren los artículos 1, 2 y 4 de esta ley, para ser despachada, constará en un formulario especial numerado encuadruplicado de color específico que será proveído al costo por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y contendrá en forma legible, manuscrita y sin enmendaduras los siguientes datos: nombre y apellido y número de registro profesional del médico, denominación del medicamento, cantidad de cada medicamento, nombre, apellido, dirección y cédula de identidad del paciente, firma del facultativo y fecha de expedición. Dice, el profesional médico que expida la receta deberá hacerlo para sustancias legales, el profesional médico que expida la receta deberá hacerlo para sustancias legales. Queda prohibida la elaboración de receta de sustancias ilegales que esta ley prohíbe y condena. El profesional médico que expida la receta deberá conservar una copia en su archivo por 2 años. El vendedor o suministrador deberá conservar el original en su archivo. También por 2 años una copia deberá ser remitida al Registro Nacional de Sustancias Estupefacientes y Drogas Peligrosas, CENAT, y otra a la Dirección Nacional de Narcóticos dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes siguiente a su despacho. La receta será válida por 8 días contados a partir de la fecha de su expedición. Nosotros vamos a remitir este planteamiento tanto a la CENAT como al Ministerio Público y a todas las demás entidades, ¿verdad? Para que ustedes también sepan, porque son varios artículos que ellos van observando. Después cuando lleguemos al 27 vamos a encontrar otra observación, en el 28 otro que tenemos nosotros aquí a la vista. Entonces lo que vamos a hacer para que sea ágil también nuestro debate es que vamos a remitir tanto a Dinavisa, al Ministerio de Salud, que también va a tener interés en esto, directo a la CENAT y al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y a la Defensoría Pública también, lo que plantea en este caso el Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana. ¿Les parece? Pero le di lectura por ser el primer artículo que he observado de los muchos que también nos han remitido a esta comisión que tenemos copia aquí, ¿sí? Artículo 6, ¿alguna otra observación más que podamos tener? Pasamos al 7º, si es así. No sé si el 7º que tienen ustedes ahí a la vista tienen una observación. Mientras vamos dando lectura a lo que es el 7º,
para poder avanzar. No tenemos ninguna observación del séptimo, pasamos al octavo y queda por favor lectura aquí el señor secretario que dice el artículo octavo del planteamiento. Artículo 8. El que omitiere conservar en su archivo las recetas médicas por el término fijado en el artículo 6º será castigado con multa equivalente a 200 a 500 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas. La misma pena se aplicará al que no remitiere las copias al órgano competente de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de INAVISA y a la Secretaría Nacional Antidrogas SENAT dentro del plazo previsto del mismo artículo. Las sanciones previstas en este artículo serán aplicadas por la DINAVISA o por la Secretaría Nacional Antidrogas SENAT según la institución ante la cual se verificó el incumplimiento. ¿No hay observaciones ahí? ¿Sí? Pasamos al noveno, que yo creo que, pasamos al noveno, que yo sí creo que puede traer alguna octavo, ¿sí? DINAVISA. Solamente, siempre se queda la parte de los montos aplicables, queda otra vez a que el miembro técnico verifique bien si son incumplibles. Los montos son grandes, estamos hablando de millones y estamos hablando de que puede suceder situaciones y el mínimo, la base mínima que están poniendo son de 200 jornales. Multipliquen los 200 jornales y les sale mucha plata. Por lo tanto... Vamos a esperar la sugerencia de INAVISA en base a la realidad, porque sabemos que pueden haber también farmacias muy pequeñas en el interior, farmacias sociales, puede haber muchos inconvenientes, y vamos a tener muy en cuenta eso y vamos a tener que diferenciar seguramente y bajar los mínimos. ¿Le parece? En base a la sugerencia que ustedes puedan plantear, principalmente porque sabemos que hay municipios en el interior de la República y Gobernación que tienen las farmacias sociales que no tienen una finalidad pecuniaria, ¿verdad? Que dependen prácticamente de esas entidades, pero que también tienen regentería, toda la habilitación. Y con, ¿Sí? y con relación a que el ministerio había establecido las recetas online, a nosotros nos trajo y se implementó con mucha fuerza durante la pandemia lo que son las recetas en línea, diríamos. Es más, todo lo que es registro y compañía ya se realizan a nivel de DIGIES, que es la encargada de medicamentos, ya lo realiza todo a nivel de registros en línea. Yo creo un ratito, yo creo que eso sí. podemos superar con un artículo ya al final, en el que todo se puede hacer vía online y con Claro, registro de firma abrirnos ya. electrónica, todo eso. En un artículo eso nosotros podíamos Al darle una final, solución al final. Para ¿sí? abrirnos a la tecnología, ¿verdad? Ok. Correcto, gracias. Fantástico. Doctora. Sí, una cuestión metodológica nomás. En la reunión que mantuvimos, la idea de poder trabajar en el marco de una mesa de trabajo técnica. Hay un montón de observaciones que hay que hacer de manera más integral. En todo caso, lo que sería interesante que para la próxima reunión discutamos temas. Por ejemplo, si vamos a discutir el tema de sanción, entonces vemos todo el capítulo de sanción y en esa línea también, porque es cierto, es lo que dice, la ley tiene mucho componente represivo y de sanción, entonces habría que mirarlo de manera integral, de esa manera, y poder definir la línea y el espíritu de la norma por sobre todas las cosas, y ver la posibilidad por una cuestión de comprensión y de orden en la redacción, llevar a un capítulo específicamente de sanción y en esa línea también evitar las superposiciones también, ¿verdad? Es decir, si hay otra norma, en el caso de drogas sí hay otras normas que no tuvimos en cuenta, está la ley de la gente de la SENAT que hay que mirar desde esta línea, están las otras normas que regulan administrativamente y entonces si realmente queremos una revisión de la ley de la política de droga del Estado paraguayo que data de la época del 70, sería interesante poderlo mirar de manera mucho más integral que una redacción puntual, ¿verdad? Entonces, en esa línea sería interesante definir la metodología de trabajo para la próxima reunión técnica. No, y de hecho que estas audiencias públicas hacen que se pueda traer también a colación otras disposiciones que estén vigentes y en la medida que se va desarrollando el debate eso va a ir saliendo a la luz y vamos ya mirando qué errores se pueden cometer con el planteamiento que, de hecho que la ley aún no está presentada, eso también hay que aclarar, esto no es una ley presentada, estamos en el proceso de la redacción, ¿verdad? Del trabajo. Sí. Sí, entonces,
Con relación a la receta, desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sí también corresponde a una discusión por lo que hace. Por la postura del MNP es plantear la despenalización del consumo problemático de droga. En esa línea tendríamos que discutir de manera específica también en una de las sesiones técnicas todo lo que hace al apartado de receta, registros, inscripciones en esa línea, ¿verdad? Digo nomás en esta discusión de la receta porque eso guarda relación también con nuestra postura institucional. Sí, respondiendo un poco al planteamiento de Sonia, justamente esa es la idea, Sonia, después de recibir las observaciones en forma general de parte de las instituciones, de aquí en un plazo de 30 días, ya reunirnos y trabajar por capítulos. Como podrán ver, desde el artículo 1, que es capítulo 1 y capítulo 2, hasta el artículo 21, todo lo relacionado a las funciones de Dinavisa y a la Senat. Entonces, no tanto afecta a otras instituciones. Entonces, cuando ya tengamos la postura de cada institución, ese va a ser el mecanismo de trabajo, de trabajar por capítulos para ir delimitando bien las funciones y propuestas de cada institución. Ok. Súper, Al noveno, gracias. pasamos al noveno, sí. Eso sí compete al Ministerio de Salud. Podemos dar lectura, me gustaría dar lectura aquí, porque ese es un tema que puede traer cierta controversia, ¿sí? Artículo 9. El profesional de la salud que recetare sustancias psicoactivas sujetas a control o productos que las contengan, sin razón terapéutica que la aconseje o autorice, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años o multa. Sí, senador. Bueno, el tema es amplísimo. Nosotros podríamos escribir una enciclopedia sobre eso. Ahora vamos a enviar nuestro parecer sin duda alguna, pero tenemos que definir varias cosas. Analizar si vamos a incluir un capítulo o un articulado sobre como glosario, porque ahí hablar de sustancias psicoactivas, diferenciarlo de medicamentos, cuáles van a seguir siendo o estando bajo control. La línea de lo que dice Sonia, despenalizar algunas cosas, entonces tiene un alcance muy grande, muy amplio, ¿verdad? Y además dice, sin razón terapéutica que la aconseje o autorice. Nosotros, como Ministerio de Salud, tenemos la obligación de protocolizar la atención de patologías. Entonces, el alcance de esto es realmente muy grande, tenemos que analizar. Y otra cosa, aprovechando el enfoque que le está dando Sonia al trabajo, y si nosotros vamos a tocar una ley que data de los años 70, bueno, el 80 en este caso, todo está repitiéndose a cómo se hacía en la época en cuanto a la documentación. Y nosotros hoy tenemos una línea de trabajo de digitalizar todo lo que sea posible. Hay un proyecto de ley que está buscando su aprobación, que es la ficha electrónica, la ficha clínica electrónica, la receta electrónica. Entonces, yo le solicitaría a usted como presidente si también baja la indicación de que las instituciones, las instituciones tienen la propuesta de digitalizar la documentación en torno a al tratamiento de drogas, si pueden ya enviar también en sus proyectos, porque vamos a hablar otra vez del libro de droga. Parece un libro de acta, foliado, rubricado al manejo muy de la época, pero hoy estamos dando un salto demasiado importante. Y si vamos a enfocar la modificación de esta ley, podríamos ya empezar a digitalizar también esto. Yo creo que eso podemos saldar con un artículo ya al final, en el que vamos a dejar ambas opciones, ¿verdad? El sistema arcaico, por decirlo así, y también ya en base al avance de la tecnología, y va a depender ya de las diferentes autoridades de cada institución adecuarse a los nuevos tiempos o seguir con los métodos antiguos. Pero eso con un artículo al final, seguramente eso vamos a corregir y vamos a dar ambas opciones para que ya sea. Bueno, este es un tema bastante complejo, ¿verdad? Es la sanción a los médicos y yo creo que es un tema que tenemos que estudiarlo, pero sí me gustaría que la gente del Ministerio de Salud podamos tener un dinamismo y tener el dictamen para que podamos avanzar con la ley, ¿sí? Tener el parecer, porque si no tenemos el parecer, nosotros damos que está bien lo que se plantea, ¿verdad? Y es un tema que está en el campo, y me gustaría también, señor director, para la siguiente audiencia pública, al Círculo de Médicos, yo que tiene una asociación también ahí, invitarlos porque van a ser los afectados por este artículo, ¿verdad? Pues imagínate, de 2 a 5 años irte preso por un certificado médico es un poco complicado, ¿verdad? Y
tiene que ser súper fina la redacción que podamos darle a este artículo, ¿verdad? ¿Le parece? ¿Sí, doctor? Sí, del Consejo de no. Bueno, como usted dijo, presidente, y este tema tema de la receta muy complicada a nivel social, nosotros entendemos que aquel profesional que comete este error o esta acción tiene que ser sometido a la pérdida de sus carnets de profesional, porque el daño colateral que genera, el daño a la persona y a la comunidad es muy grande. Eso de la vista de las comunidades, ¿verdad? Hay también aquí una cuestión que hay medicinas alternativas que ya son aprobadas a nivel mundial en los avances que tenemos de la investigación, pero aquí aún no han sido aprobados y siguen siendo ilegales, ¿verdad? Ese es otro tema también que tenemos que tener en cuenta. Y sería bueno que en algún artículo, en algún, no sé si punto seguido, que aquellas medicinas alternativas que tengan aprobación, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, estén ya ahí tenidas en cuenta, ¿verdad? Porque es un poco lento también aquí nuestro proceso y no sé si está de acuerdo con eso conmigo la doctora en ese sentido, ¿verdad? Que pueden haber medicinas alternativas que a nivel mundial, producto de la investigación científica, hayan avanzado y nosotros aquí no tenemos aún la aprobación pertinente aquí en Paraguay. Doctor. Sí, sobre el tema, presidente, nosotros queríamos, bueno, más adelante vamos a proponerlo, el tema de la investigación de productos, plantas y otras cuestiones que hace al tema de la salud de las personas que son adictas, en un apartado de una investigación científica, porque hoy en día en varios países se están utilizando alternativas y en Paraguay y en Ciudad del Este ya se está utilizando una planta un poquito con un costo muy alto, pero en 5 días recupera a los adictos. Entonces, la ley tiene que tener también el fin de investigación y encontrar solución al problema de salud que se genera a través de estas sustancias. Gracias. Pasamos al 10º, que también es un tema que tenemos que tener muy en cuenta y me gustaría también que vía nuestro director podamos darle lectura. Artículo 10. El propietario de farmacia, el farmacéutico, regente o el empleado que expenda sustancias psicoactivas sujetas a control o productos que la contengan sin receta o sin la receta expedida en la forma prescrita en el artículo 6º de esta ley o con la receta vencida o en dosis mayor a la recetada, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 8 años. Este también es un tema bastante controversial porque 8 años, ustedes ya saben, pasamos ya a crimen, que es un tema bastante complicado también, porque imagínate un funcionario, le viene una receta, dosis mayor, tenés que tener un conocimiento amplio de las cosas que hace, y le da una dosis mayor de denuncia, alguien te va preso 8 años, ¿verdad? Es un tema también bastante controversial que también lo tenemos que estudiar muy finamente para la redacción. Y me gustaría que la gente ahí participe muy de cerca, Ministerio Público y Defensoría Pública, porque este es un problema para ustedes si es que se redacta mal, ¿eh? Puede ser una carga enorme porque puede traer una controversia enorme y una crisis también bastante interesante. Sí, en la misma línea de lo que usted acaba de decir, de nuevo, o sea, acá hay un montón es una ley desde nuestro punto de vista bastante represiva, recaudatoria, por así decirlo. Entonces, en esta línea sancionadora, es decir, ¿qué es lo que se pretende cuando 3 o 4 tipificaciones tienen carácter de crimen? Entonces, hoy el sistema penitenciario está colapsado. ¿Qué es lo que queremos con esta nueva norma? Es decir, esta norma tiene impacto en el sistema penitenciario y esa es nuestra presentación, que querría no se olviden, por favor, darnos el espacio para hacer la presentación. La ley de droga tiene impacto en el sistema penitenciario. Hoy el sistema está colapsado. Entonces, esta nueva norma tenemos que mirarlo. Es decir, están los colegas del Ministerio de la Defensa Pública. De 17.000 personas privadas de libertad, 11.000 están a cargo de la defensa pública. En el caso de las mujeres, más del 50% de ellas están por el tema de droga. Entonces, por favor, un llamado a todas las instituciones a que revisemos esto. Es decir, especialmente en lo que hacen los marcos penales. ¿Con qué criterios se establece 2 años a 8 años a un médico en esa línea? ¿Qué es lo que pretendemos cuando pretendemos legalizar, cuando sabemos que el sistema penitenciario, el sistema penal debe ser la última ratio y no en este caso la primera, específicamente a una cuestión en lo que hace cuando, como decía el presidente, en nuestros países ya se está discutiendo
nuevas reformas, uso terapéutico, sin embargo nuestra ley o la mirada que se pretende dar la ley es bastante punitivista en esa línea, ¿verdad? Creo que la gente de la defensa pública, ¿sí? Doctor, si te presentás, yo que te presentaste ya hace Sí, rato, ya me mi presenté. memoria de repente ya se me No, escapa. bien. ¿Sí? Bueno, nosotros simplemente una observación que en realidad después la vamos a hacer llegar por escrito como todos, ¿verdad? Pero sí una observación porque vamos a empezar, se va a tocar más o menos ahora, digamos, este artículo que establece sanciones penales, pero, y esto va un poco en línea con lo que dijo ya el mecanismo, que cuando trató, digamos, de que se trate por temas, en realidad el interés yo creo que acá es el siguiente, y es que para nosotros lo que tiene que tener en cuenta es que para establecer una verdadera política criminal y no solamente sanciones, las sanciones son lo último que hay que tener en cuenta. Entonces, para que sea un tratamiento coherente, efectivamente lo primero que tenemos que hablar es la forma en la cual se va a hacer control, habilitación y demás. Luego, las sanciones administrativas que se van a imponer eventualmente para ver si son o no suficientes a quienes, y finalmente las sanciones penales. Eso es lo último que tendríamos que ver, porque si encontramos que algunas conductas con sanciones administrativas ya son suficientes o con cierta forma de regulación ya podemos limitar fenómenos que queremos evitar con la ley, entonces eso tenemos que solucionar primero para hablar racionalmente de las penas. Y eso ya es una observación general del proyecto de ley, es que sigue mucho el modelo de la ley actual, que está todo mezclado. Está todo mezclado, la regulación con la sanción administrativa, con la sanción penal. Entonces, una buena técnica legislativa sería una técnica que siga también este orden. Primero, toda la regulación administrativa. Luego, digamos, luego una aplicación en general. Luego la sanción administrativa y por último, por eso las leyes tienen la última parte de la sanción penal. Entonces, eso no solamente ayudaría, digamos, a la discusión, ¿verdad?, de la audiencia pública, sino a la propia aplicación de la ley. Y me parece esa ya es una observación general, ¿verdad?, que va un poco de la mano con lo que el mecanismo dijo que también ayudaría a que la ley sea mejor, a que su aplicación sea mejor y a que la discusión también sea mejor. Entonces, esa ya es una observación que vamos a hacer llegar por escrito después, pero ya la hacemos ahora al iniciar, ¿verdad? Muy razonable. Yo creo que de la presidencia nosotros vamos a buscar de que esto deje de ser un crimen, que pase a ser en todo caso un delito, porque hoy la ley habla de 4 a 10 años. Eso está hoy está vigente así, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Si alguien me corrige si no es así, ¿verdad? Y por más que nadie creo que fue preso por esta cuestión, ¿verdad? Por uno que yo sepa, ¿verdad? Y creo que vamos a redactarlo mejor y vamos a tener muy en cuenta que al final estén todas las sanciones, ¿sí? Bueno, pasamos al artículo... Sí, doctor, perdón. Buenos días, presidente. Sobre el punto, buenos días a todos los presentes. Me presento, Eduardo Velázquez, defensor público de crimen organizado de la defensa pública. Solamente para añadir a todo lo que ha manifestado el doctor Cañete, desde el punto de vista político-criminal, también, si bien el proyecto de ley tiene marcos penales menores que la ley 1340 vigente, desde el punto de vista de la política criminal, no se encuentra una razón lógica de que el profesional de la salud que tiene un mayor dolo directo en la expedición de un certificado, de una receta, tenga una pena menor que el funcionario de la farmacia a que se refiere el artículo 10. Es por ello que si bien es un marco penal atenuado con respecto a la ley vigente y vamos a presentar también por escrito, se revise el marco penal de 2 a 8 años, a diferencia de 2 a 5 años, que es para el profesional de la salud, que tiene un dolo mayor que un dolo menor en ese sentido. Y para evitar una intervención posterior, ya quisiera referirme también al artículo 11 que vamos a presentar por escrito, que puede llegar a tener colisión con tipos penales contenidos en el Código Penal, en los hechos punibles contra la prueba documental. Es por ello que creemos que la redacción actual de la ley 1340, a que hace referencia el que por medio de recetas falsas solamente y no el uso de la receta falsa, que sí puede colisionar con
el uso de expedición de certificados médicos de contenido falso, que tienen marcos penales mucho menores que estos en el Código Penal actual, por lo que vamos a preparar la distinción correspondiente. Es todo. También vamos a solicitar vamos a hacer después una mesa especial referente a la técnica legislativa, que eso vamos a hacer con la gente del Ministerio Público, le vamos a pedir la colaboración a los abogados del Ministerio Público, de la Defensa Pública y los jueces, también para que esté bien la técnica legislativa, ubicarla en el lugar correcto, ¿verdad? Que hace referencia a la técnica legislativa. Sí, vamos a hacer también ese trabajo aquí. Después vamos a dar los números aquí del director de la comisión para que esté bien la técnica legislativa. Ubicarle en los lugares que correspondan. Bueno, al 11 pasamos, ¿sí? Que ya tuvimos ya una observación. ¿No hay una observación sobre el 11? Pasamos al artículo 12, que hace también referencia a las recetas. Todo hace referencia a eso, a las recetas. Y como le dije, los 10 años les puedo asegurar que va a desaparecer, vamos a bajar mínimo a delito. Ese es nuestro interés, ¿verdad? Pero por supuesto vamos también a escuchar la sugerencia del Ministerio Público, de la Corte, de la Defensa Pública. Bueno, 14 hace referencia también a menores de edad. Ahí sí, lo que hay que ver un poco, ahí sí podríamos llevar al nivel del crimen, ¿verdad? Porque es un poco más complicado cuando se trata de menores de edad, si a ellos se le va dando las recetas, ¿verdad? Me gustaría que el artículo 14 vamos a dar lectura, porque creo que tiene más importancia, ¿sí? Sí. Voy a leer el artículo 13 y el 14, senador, porque están juntos. Dale. El artículo 13. El que suministrare sustancias psicoactivas sujetas a control o productos que las contengan, sin hallarse expresamente autorizado conforme a esta ley, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Cuando el autor actuara con ánimo de lucro, será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 10 años. Y el artículo 14 hace mención a los menores. Cuando la conducta descrita en el artículo 13 sea dirigida a un niño, niña o adolescente, el autor será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. Se me hace que es bastante alta esa pena, ¿verdad? Pero sí podríamos redactarla un poco mejor, y ahí también vamos a escuchar la sugerencia del Ministerio Público y de la Defensa Pública. Sobre los 15 años, para mí demasiados años ya de privacidad. No sé qué dice, doctora. Presidente. Ahí lo que me gustaría que podamos ya ver un poco tu planteamiento, porque estamos entrando más o menos en ese campo, ¿verdad? Y creo que va a tener... Sí, efectivamente, tal como señaló el defensor adjunto, todo el artículo 9 hasta el artículo 20 son sanción penal. Yo creo que es muy difícil hacer un análisis de manera aislada. Entonces, tendríamos que dedicarlo un capítulo específico en lo que hace a la sanción penal. Es decir, poner marcos penales cuando existan marcos penales ya preestablecidos, que la norma establece cuáles son delitos y cuáles son crímenes. Entonces uno de repente no entiende cuál es el criterio para establecer 2 a 5 o 5 a 10. Entonces creo que acá con los colegas del Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público que tiene el monopolio de la persecución penal, podríamos mirar de manera integral eso, justamente. Y desde esa mirada que señala el defensor adjunto, es decir, vamos a mirar lo administrativo, si resolvemos de esa manera y que realmente toda esta conducta, porque creo que vamos a enviarle a los médicos, a quien consume, a quien usa, quien miró, quien pasó por ahí, o sea, quien está en lugar público, al deportista, al docente, al religioso. Creo que vamos a seguir llenando las cárceles y no vamos a resolver la problemática realmente, ¿verdad? Entonces, discutir, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos realmente una reforma integral de la política de droga? Separar la problemática de salud, separar la problemática de la persecución penal y restringir la sanción penal efectivamente y buscando realmente que aquellas personas que tienen un mayor impacto y causan un mayor perjuicio sean sancionados penalmente, ¿verdad? Entonces, insisto en la necesidad de poder trabajarlo de manera más
pausa, más tranquila y de manera integral este tema. Y no se olviden de mi presentación. Bueno, yo les digo que de la presidencia nuestra idea es que esto pase a ser no un crimen, sino un delito, ¿verdad? Más allá de lo que aquí diga, pero para eso tenemos que tener también la opinión del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, de la Defensoría. Cuando hablo de Corte estamos hablando de todos los jueces y de la Fiscalía, de todos los fiscales, ¿verdad? Y bueno, ¿les parece que podamos ver la presentación de la Comisión de Lucha contra la Tortura, sí? Porque ahí creo que hay unos datos muy interesantes en referencia a la cantidad de personas detenidas, en lo que hace referencia a las drogas, y vamos a tener también ahí creo que una visión diferente a la problemática de este tema, ¿sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Súper. Atendiendo a que hay 2 minutos, me dice, ¿verdad? Okay. Voy a ser rapidísima. Sí, muchísimas gracias, presidente. Sí, realmente para nosotros celebrar esta predisposición, nosotros tuvimos esta semana una reunión con el presidente de la Comisión de Narcotráfico, así que desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura celebramos esta apertura a poder discutir. Y sí, y una discusión pausada, seria, si realmente queremos reformar de manera integral la ley de drogas, que si bien la 1340 data del 80 y algo, la política de droga del Estado paraguayo está definida en la década del 70. O sea, todo lo que está en la 1340 y muchas de los principios que se trasladan a este proyecto de ley también sigue quedándose en la época de la década del 70 en esa línea. ¿Cuál es el problema desde el MNP en el impacto y la penalización excesiva en los marcos penales en lo que hace a la política de droga del Estado paraguayo? Impacta de manera desfavorable y desproporcional en las mujeres. Ustedes saben, esto sacamos en base a datos del anuario estadístico del MNP, usando datos del Ministerio de Justicia, en donde en los últimos 20 años, por así llamarlo, ustedes se van a dar cuenta que ha aumentado la cantidad de mujeres privadas de libertad. En el año 2000 teníamos 208 mujeres privadas de libertad. Es el equivalente a lo que actualmente hay en los centros educativos. El mayor volumen se da a partir, el impacto o el aumento excesivo se da a partir del 2014. Ustedes saben, de 2011 llega ya a 447 y en el 2015 a 790. Hoy tenemos 943 mujeres privadas de libertad. Estos son datos de diciembre del 2023. ¿Se dan cuenta? El único descenso que hay data la curva que guarda relación con pandemia. Pero conforme datos que tienen el MNP, ni siquiera en pandemia se redujo la cantidad de mujeres procesadas por 1340. Lo que hizo es que esas mujeres se quedaban en las comisarías hacinadas, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de que efectivamente se redujo en pandemia la persecución penal en esa línea. Siguiente. Entonces, hoy tenemos 943 mujeres. Estas mujeres, ¿cómo están en estos espacios? Oficialmente solamente tenemos 3 penitenciarías de manera exclusiva para mujeres. Esta penitenciaría hoy alberga 698 de las 900 mujeres privadas de libertad. Estas 3 penitenciarías, inclusive ninguna de ellas tiene habilitación oficial. La más antigua data de 1919, que es la de Buen Pastor. La siguiente penitenciaría tenemos la de Juana María de Lara, en Ciudad del Este, que data desde 1974, perdón, desde el 93. Y Serafina Dávalo, la del 2017. Serafina Dávalo es la única penitenciaría que reúne las condiciones mínimas para albergar a mujeres y que por lo menos tiene espacios diferenciados en esa línea. Es decir, tuvimos el impacto, Buen Pastor colapsa en el 2015 justamente por el aumento de mujeres vinculadas a 1340 y eso hace que una sola cárcel de mujeres. Hoy podemos decir que solamente una cárcel de mujeres reúne las condiciones mínimas, ¿verdad? En estas condiciones, y esto impacta en las mujeres en especial. En lo que hace a sistema semiabierto, que es decir, la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar, estudiar, interín, cumpla su condena, solamente tenemos 19 mujeres, un solo centro en esa línea. Es decir, nuestra política es muy dura, es muy cerrada, apostamos a sistemas cerrados antes que a modalidades semiabierto, granjas o modelos alternativos. Como decía el presidente, en la región ya se tiene otra mirada en esa línea. Sin embargo, a nosotros nos falta mucho por trabajar en esa línea. Y esto es lo que preocupa al MNP.
tenemos pabellones de mujeres. Estos pabellones no están habilitados. Estos pabellones fueron improvisados a partir del impacto y el congestionamiento que sigue en el Buen Pastor desde el 2015 y hoy tenemos pabellones o espacios o gallineros, como lo llamamos nosotros, de mujeres expuestas a mayor violencia en las cárceles de varones. Hoy tenemos Pedro Juan Caballero, San Pedro, Villarrica, Concepción, Misiones. 223 mujeres que están en espacio expuestas a mayor situaciones de violencia por parte del Estado. Y esto es resultado de la política de droga. ¿Por qué? Porque más del 40% de estas mujeres están procesadas por la 1340 y su modificación. Siguiente. Tomamos solamente los 5 últimos años en donde el MNP ha identificado cuál es el principal motivo por el cual las mujeres están privadas de libertad versus por el cual los varones están privados de libertad. Miren la relación. Desde el 2018 se encontró que ya el 46,50% de las mujeres están por 1340 y su modificación. Sin embargo, los varones están solamente el 15,69%. Es decir, recién es el tercer motivo por el cual están privados de libertad los varones. Y en esta línea, es decir, creo que todos vamos a coincidir quién estamos. No somos las mujeres quienes estamos al frente de grandes grupos mafiosos criminales, ¿verdad? Son los varones generalmente, sin embargo el impacto es mayor. Es decir, recién, varones procesados ocupa el tercer lugar dentro de la política motivo de privación de libertad. Sin embargo, las mujeres que tienen el eslabón más débil de la cadena de microtráfico, muchas de ellas son obligadas por sus parejas, coaccionadas o situaciones extremas de pobreza, hace que puedan caer y cometer hechos de menor cuantía como es el microtráfico que tiene mayor impacto en las mujeres. Entonces tenemos 2018 ya teníamos 46,50%. Siguiente. Esto es 2020, se mantiene la línea, ley 1340, 45,15%. Luego en el 2019 sigue estando en tercer lugar, en primer lugar 45,2%. Siguiente. Y cerramos. 2021 se sigue manteniendo 40,60% de mujeres por 1340. Siguiente. Y 2022 y 2023 se cierran y se mantienen los motivos. Transgresión a la ley de drogas 42,61 y en el 2023 cierra con 44,30%. Estamos hablando de casi el 50% de mujeres que están privadas de libertad por 1340. Si realmente logramos el objetivo de poder modificar la ley de manera justa, proporcional y razonable, muchas mujeres van a poder ser beneficiadas y se va a descomprimir el sistema penitenciario específicamente en lo que hace a las mujeres. Siguiente. Sí. Sí, le quiero interrumpir para que pueda ser dinámico de nuestro debate y me parece súper interesante. Yo les comento cuál es la idea de la comisión, ¿verdad? En primer lugar, que esta cuestión de las recetas, expedición de recetas, ninguna pase a ser crimen, sino pase a ser delito. Esa es nuestra primera lógica, pero queremos tener la visión del Ministerio Público, Defensa Pública y Corte Suprema de Justicia. Lo que sí a mí me gustaría es, y les cuento ya cuál es el debate que se va dando en el Parlamento, es que más allá de quiénes son mujeres que están privadas por la 1340, que podamos saber, queremos tener la idea de que el adicto no termine en la cárcel. Esa es nuestra idea principal. Les cuento ya qué línea queremos trabajar. Entonces nos gustaría que tanto Defensa Pública, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, vamos a solicitar un informe en este momento a las tres entidades, y si también la gente de contra la lucha contra la tortura nos puede, hasta 30 gramos de marihuana, ¿cuánta gente está privada de su libertad? Ahora, si encontramos que el 80% de los que van presos por 1340 tienen hasta 20 gramos, entonces sabemos ya cuál es, a dónde tenemos que alzar, ¿verdad? Porque ese es un adicto, ¿verdad? Y la misma cosa con la cuestión de la cocaína, que creo que está a 2 gramos, ¿verdad? Así está bien la ley. 5 gramos, 10 gramos, eso es una cosa a establecer, ¿verdad? Lo que no queremos es que los adictos terminen todo en la cárcel, porque hoy tenemos una realidad que nuestras cárceles, a nuestro criterio, podemos estar equivocados, dejaron de ser
un lugar para reeducar a nuestra gente, sino han sido captados por el crimen organizado y los adictos terminan saliendo como parte de esas organizaciones criminales, ¿verdad? Pero para que podamos sacar una ley justa, así como dice ella, me dice, no, ya hay que saber hasta dónde está la problemática, ¿verdad? Yo le doy nomás así los números 30 gramos, no sé si es así, ¿verdad? Pero va a ser fundamental el informe que nos envíe Defensa Pública, que nos envíe Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, para saber hasta dónde llega el problema, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros con esta ley podemos darle una gran ayuda también en el sentido de que no tengamos más 5.000 presos, sino solamente 2.000 o 3.000 presos, ¿verdad? Ahí es donde apuntamos, ¿verdad? Para que ustedes tengan la idea, ¿verdad? Independientemente del debate grande que es que algunos quieren despenalizar la cuestión de la marihuana y otros no, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos ya nuestro conversatorio con la gente del Ministerio de Salud, ese es el debate grande, ¿verdad? Pero sí hay una cuestión que yo creo en la que podemos estar todos de acuerdo, en el sentido de saber dónde está el problema social, ¿verdad? Por eso es lo que ese informe que estamos desarrollando, yo te pediría si podemos eso afinar más y nos puedan traer dónde está el problema de verdad. Te seguimos escuchando y después pasamos a la gente del Ministerio Público, ¿sí? Sí, justamente eso es uno de los principales problemas, que actualmente no hay una proporcionabilidad y en esa línea desde el MNP lo recomendamos en la última lámina, ¿verdad? Para pasar los datos, porque son datos, la última lámina, la siguiente, ahí en la conclusión, ahí donde dice conclusión, antepenúltima. Entonces, efectivamente, hoy la ley, tal como señala el presidente, hoy las personas que están privadas de libertad están privadas por la 1340 y su modificación, ¿verdad? Y en esa línea no están establecidas de manera clara. La norma no permite, es decir, quién posee tenencia. Es decir, no hay diferencia y no se puede determinar quiénes están allí por consumo y quiénes están por microtráfico, ¿verdad? Que es el mayor impacto. Tráfico internacional, hoy es muy reducida las personas que están privadas de libertad en esa línea. Es decir, esa problemática es necesario, la que tiene mayor impacto y debe ser la respuesta punitiva al microtráfico debe ser claro en esa línea. Hoy el resultado de lo que damos es soldados y soldadas para el crimen organizado que se fortalece en esa línea. Entonces, lo que el MNP plantea, uno, que es hoy la norma es desproporcional. Entonces es necesario mirar las conductas de manera específica. No podemos responder de la misma manera para el microtráfico interno, el microtráfico internacional que tiene otra lógica y el tráfico internacional en esa línea. Y otro de los problemas que es necesario colocar es el consumo, que ya señaló el presidente. Es decir, en la ley, separemos la ley. O sea, cuando vamos a hacer una ley punitivista, que sea lo mínimo, última ratio, y en esa norma se queda. Y saquemos de esta norma todo lo que hace a la política de salud. Entonces, sigue mezclando de cada década del 70, superposición de funciones entre el Ministerio de Salud de la Senat. La Senat no puede seguir haciendo funciones de prevención y de represión. Hoy tiene dualidad y eso no se puede hacer. Es decir, cualquier país serio, ordenado en su normativa, separa esas funciones. Efectivamente, si la Senat va a quedar, debe quedarse con la función de persecución y quedar en manos la política de salud en el caso del Ministerio de Salud en esa línea. Porque son dos problemáticas mucho más distintas. Es decir, el problema del consumo de manera voluntaria, que es una cuestión de uso recreativo, que es otra discusión, y otra cosa, el consumo de droga como problemática y como un problema de salud. Y la política punitivista que tiene que estar a cargo de la Senat, y es necesario mirar también la ley de la Senat en esa línea. Desde el MNP, la Senat tiene una función inconstitucional, ya lo venimos diciendo, porque tiene orden público. Y nuestra Constitución es súper clara en esa línea. Solamente lo tiene la Policía Nacional y los militares constitucionalmente. Entonces, es necesario poder mirar de manera seria cómo está diseñado hoy la Senat. ¿La Senat de quién depende? No del Ministerio del Interior, no de la Comandancia de la Policía Nacional. Son civiles formados de manera específica dependiendo del Poder Ejecutivo. Y eso es necesario mirar también si efectivamente queremos tener una mirada integral de la política de droga en esta línea. Gracias, presidente. Gracias. Ministerio Público, me pidieron el uso de la palabra. Doctor, si te puedes presentar. Sí, no, Ministerio del Interior. Ministerio del Interior, perdón, es que ya los confundo todos ya. No se preocupen. No, si bien en realidad nosotros estamos de acuerdo que el problema de adicciones
es fuertemente un tema de salud pública, también sí tenemos que tener presente el fuerte impacto que tiene en la seguridad la problemática de adicciones. Y no solamente asociado al hacinamiento penitenciario, sino también a la comisión de múltiples hechos punibles que vamos viendo. En ese sentido, consideramos muy importante también contar con la participación de la policía dentro de este debate, contar también y valoramos mucho también la participación de las comisiones vecinales, porque básicamente esta es la resonancia que tenemos habitualmente en torno a nuestras peticiones en materia de seguridad, donde básicamente casi todos los hechos están relacionados a una situación de adicción. Nada más eso quería agregar. Bueno, creo que vamos cerrando ya por hoy. Le vamos a escuchar a todos, ¿verdad? Vamos cerrando, queremos volver a convocar el próximo martes, pero sí quiero definir a quiénes más invitar el próximo martes. Me gustaría que podamos tener a jueces, ¿sí? Que todos los jueces penales aquí por el área de Asunción, de Central, sean invitados, van a venir quienes quieran, porque creo que ellos tienen una realidad mucho más profunda. Fiscales, si podemos con la gente del Ministerio Público, vamos a invitar, independientemente de que invitemos a la Fiscalía General del Estado, directamente a los fiscales antidrogas, ¿sí? Y fiscales también penales, porque eso también manejan muchos casos del microtráfico. Y también quiero invitar a la gente del Consejo Nacional de Defensa, porque sé también que están trabajando en ese sentido con la gente del Ministerio del Interior, ¿verdad? Para que podamos ver un poco de forma integral. Sí me gustaría que ya el próximo martes podamos hacerlo por capítulos, para que podamos avanzar más. Muy bien. Ustedes ya tienen ya hoy la redacción completa, van a ir a ver qué observaciones más tienen y ya venimos ya en particular. Y si alguna sugerencia ya pueden ir avanzando, me va a parecer fantástico eso, ¿sí? Nosotros no estamos cerrados a ninguna redacción, quiero que sepan eso. Sí tenemos ya una visión general en el sentido de que esta cuestión de las recetas, los médicos, la farmacia, dejen de ser crimen y pasen a ser delitos y estudiar sin que tengamos una posición formada cuál es la realidad. Vamos a solicitar eso al Ministerio Público, así como ya les dije, de 10 gramos de marihuana a 15 gramos, ¿cuánta gente está presa? ¿Qué porcentaje es eso del total de los presos? De 15 gramos a 20 gramos, ¿cuánta gente está presa? ¿Qué porcentaje significa eso? Y vamos a llevarlo hasta 30 gramos. ¿Verdad? Y en base a eso vamos a tomar una decisión si mantenemos eso y también en lo que hace a la cocaína. Pero hay varios otros. Hoy la droga, yo estuve en Ecuador, les cuento esto, ¿verdad? En un debate de cómo hacer la disposición final de las drogas incautadas, y hablamos con una gente en México y me decía ahí, uno de ellos me decía, hace 3 años que no encontramos más en México, en Sinaloa, ni marihuana ni cocaína, ya es todo droga sintética. Entonces tenemos que ir un poco mejorando también nuestra redacción, porque nosotros estamos, hasta en ese sentido, estamos muy arcaicos, ¿verdad? Ya no es más la marihuana hoy de droga sintética, ¿eh? Y hay que ver cómo eso podemos también darle, y la gente de Inavisa nos puede también, la gente de la SENA nos pueden ayudar mucho en cuál debe ser la redacción para que podamos abarcar completamente eso, ¿verdad? ¿Les parece? Bueno, me volvieron acá a pedir la palabra, ¿sí? Presidente, una cuestión puntual nomás. Ya le había manifestado al director, pero quiero otra vez colocar ahí, poder hacer extensiva la invitación a los colegas de Naciones Unidas, especialmente a lo que hace la Oficina de Drogas y Delitos Afines. ¿Por qué? Porque a nivel regional justamente ya hay muchos avances y a nivel de legislaciones comparativas que podemos ajustar a nuestra norma local con el apoyo de los colegas. Efectivamente, en lo que hace a la técnica legislativa, me gustaría que la gente del Ministerio Público, a través de nuestro director de comisión, podamos ir un poco trabajando ya en dónde ubicar los diferentes capítulos de esta futura ley. ¿Les parece? Ministerio de Salud, doctora, le voy a pedir que podamos nosotros también tener el dictamen, ya le vamos a remitir, ¿verdad? Que podamos tener para que nuestra idea entre 30 y 45 días tengamos presentado la ley. ¿Y por qué le digo esto? Porque ustedes saben que hay una comisión de reforma del Código Penal que se creó en el 2004. 20 años hace, y hasta ahora no tiene un producto final. Y yo no quiero entrar en eso, que hagamos audiencia pública y llevemos 5 años debatiendo, porque evidentemente que en muchas cosas no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Un sector de la sociedad tiene una visión, otra, pero tenemos que tratar por lo menos en las cosas que estamos de acuerdo ya presentar, y en las cosas que no estemos de acuerdo le decimos, esta es la visión de la comisión, este sector piensa así,
y este sector piensa así, y avancemos en la redacción de una nueva ley que va a ser muy importante para nuestra sociedad. ¿Les parece? Esa es nuestra idea. ¿Alguna observación más? ¿Sí? Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, Sí. perdón. Presidente, nada más, no puedo dejar de celebrar como defensor público realmente que la postura de presidencia sea la de tener unos marcos penales de repente más bajos que la normativa vigente. em, y también con respecto a la diferenciación de crimen y delito, como usted estuvo manifestando, presidente, no sin antes decirle, esa diferenciación ya no tiene una normativa legal e inconstitucional para dictar la prisión preventiva de esas personas, porque justamente yo participé en la modificación legislativa a través de la ley 6.350 del 2019, que dejó a criterio del magistrado, sea delito, sea crimen, sea reincidente o no, qué tipo de hechos punibles, al dictamiento de la prisión preventiva o de medidas alternativas. Yo creo, y creo que van a coincidir todos los integrantes de la defensa pública, que realmente fuera de que sea crimen o delito, el camino para evitar la masificación de las personas privadas de libertad por estos hechos es disminuir el mínimo del marco penal. En vez de 2 a 8 años, que sea 6 meses a 1 año, que la tenencia, si en la normativa actual es de 5 a 15 años, y si bien no llegué a leer la nueva redacción, si puede bajarse a 1 año, va a disminuir mucho después de 1 año de privación de libertad la población penitenciaria a espera de una sentencia judicial, absolutoria o condenatoria. Es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación más? Yo los quiero liberar porque estamos llegando a la hora del almuerzo y el Senado no tiene almuerzo, de lo contrario hubiésemos seguido toda la tarde. Me piden aquí la gente de la sociedad civil, sí, y después pasamos. Sí, presidente, sí se le puede incluir a los fiscales de lucha contra las drogas, que es el eje central de todo esto, y a los militares por el tema de las fronteras. Bueno, vamos a hacerle llegar a todos los, de hecho que tenemos aquí un fiscal presente, ¿sí? Así es, ¿verdad? A todos los demás fiscales antidrogas también lo vamos a invitar a todos, y también vamos a hacer reuniones personales y solamente vamos a invitarle aquí al fiscal para escuchar personalmente su opinión. Lo que sí queremos ir avanzando en la definición de la realidad, porque no hay mucha diferencia entre lo que es una fiscalía y otro en la cuestión de los gramos. Ahí es donde yo quiero avanzar mucho, ¿verdad? ¿Cuál es la visión, verdad, que tiene? Porque una fiscalía ordinaria a lo mejor puede tener una visión de la cantidad de problemas de gente que está privada de libertad porque 15 gramos o 11 gramos, 12 gramos, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de eso, verdad? Bueno, martes queremos volver a invitarles, vamos a hacer llegar ya por correo electrónico durante la invitación, 11 horas ya queremos arrancar, ¿les parece? Y vamos ya por capítulos. Bueno, ¿quiénes más vamos a invitar? Consejo Nacional de Defensa, ¿está bien? Comisión Nacional de Defensa, más fiscales antidrogas y del fuero penal, Policía Nacional, jueces especializados, Asociación de Médicos, Naciones Unidas, que fue la sugerencia. ¿Quiénes más después? A ver si me ayudan, si a alguien más les parece que falta acá. Yo quería hacer una sugerencia, Sí, presidente. le escuchamos acá. Me llamo Ivana Trilla, yo soy usuaria, cultivadora, organizadora de eventos, productora de esto, militante de hace 5 años. También me gustaría que se le invite a las diferentes asociaciones constituidas respecto a eso. Puede ser Mamá Cultiva, Paraguay Legaliza, hay clubes de cannabis, ¿verdad? Que ya tienen representantes profesionales de eso. Entonces, también tener ese abordaje de ellos, porque si bien acá entiendo la perspectiva que todos manejan desde el campo taxativo, pero también necesitamos
abordar esa parte de cuántos gramos necesitamos para hacer un aceite, cuántos gramos necesitamos para una crema. Ah, ella es consumidora, a partir de cuántos gramos puede conseguir de acuerdo a cuál proveedor. Y también no apartarnos de el crimen organizado, las coimas que produce la policía respecto a eso. O sea, es muy grave todo el daño que produce la ilegalidad, sabemos bien, ¿verdad? Pero las personas que tienen problemas de consumo es totalmente ajeno a lo que es problema de crimen organizado. Y también es aparte las personas que deciden por voluntad propia elegir qué consumir. Gracias, eso no es. También vamos a invitar, no hay ningún problema. Siempre lo que yo les pido a todos que tengamos cierta racionalidad en el debate, ¿verdad? No entrar en ofensas ni personales, y entender que todos los cargos que tenemos son todos transitorios y queremos hacer una ley para cuando nosotros dejemos de ser autoridad. Principalmente tener esa visión, ¿verdad? Porque a veces también la gente cree que están los cargos y ese va a ser eterno, ¿verdad? Y entonces cada uno defiende a su institución, eso yo comprendo perfectamente. Y queremos ser abiertos, ¿cómo no? También vamos a invitar, lo único vamos a exigirle a todos, ¿verdad? Porque ahí va a haber ya una confrontación de ideas muy fuertes, ¿verdad? Que sea dentro del marco de la racionalidad del debate y no estancarnos en algún artículo eternamente, porque eso también a veces también trae eso, que no podamos avanzar. Claro que vamos a escuchar absolutamente a todos los sectores y es un sector con el que permanentemente yo también me reúno, quiero que sepan eso, ¿verdad? Que no es la primera vez, ¿verdad? Y sé los avances y va a ser muy importante. Naciones Unidas, me gustaría que nos traigan un poco el informe del efecto que ha producido en algunos países que liberó la cuestión de la marihuana, porque creo que sí hay un análisis de Naciones Unidas sobre eso, pero yo hasta ahora no tuve acceso, pero sí me prometieron que me iban a remitir cuál es la visión de los técnicos de Naciones Unidas en referencia a, o sea, las personas especializadas en referencia a esos temas. Es tan amplio esto, ¿verdad? Que vamos de farmacia a droga, a médicos, a recetas, al problema de lo arcaico que son nuestras disposiciones, nosotros en nuestra mente a lo mejor está todavía en la cocaína, en el crack, en la marihuana, y a otros están con la droga sintética, evolucionó mucho el mundo, a lo mejor no nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? O sea, es tan complejo que necesitamos el aporte de absolutamente todos, ¿verdad? Y vamos a tener también en el transcurso de esta semana, vamos a invitarle, o le vamos a visitar, yo a lo mejor personalmente voy acá con el director, a visitarle también al fiscal especializado y a la gente especializada también de defensa pública para un poco abordar a título personal también cómo ustedes ven todas estas cuestiones, ¿verdad? Creo que vamos a darle dinamismo a esto. Lo único que les pido que podamos venir tipo escuela, que te va con tu tarea y te dice para mañana tenés que traer tu tarea bien hecha. O sea, el martes tenemos que tener la visión exacta de lo que ustedes tienen de estas disposiciones y no lleven en cuenta lo que es la redacción, que en realidad hicimos nomás un copy y pega para el debate. Y le bajamos, yo le dije acá a nuestro director, bajamos un poco los años, ¿verdad? En el tema de las recetas, todo eso. Nuestra idea es bajarlo mucho más. Pero queremos también el sustento, ¿verdad? Y nos parece interesante que la gente de la Senat también participe, inclusive con más funcionarios, ¿verdad? Operativos también, si podemos tener doctor, porque el operativo es el que sabe, mira, este inconveniente se presentó en tal operativo y no está regulado, ¿verdad? Esos son temas muy importantes, ¿verdad? Y también no tenemos, Senavico no tiene aquí representante, tenemos que ver también por ahí a un artículo también le afecta, ¿verdad? Que podamos también tenerle también a ellos. ¿Les parece? Están ahí todas las entidades que tenemos que invitar para el próximo martes. ¿Vamos a avanzar? Bueno, director, ¿algo más? Quiero dar mi número de teléfono, entonces para... No, de eso, no vaya. Público, dale nomás acá, porque si esto sale afuera, después de la cárcel te llaman y termina con otro problema, ¿verdad? Para que después le pueda pasar en forma digital para los que no tienen, para que le pueda facilitar el texto en Word. Entonces, señor presidente, el próximo martes, si pueden traer su propuesta desde el capítulo 1 y el capítulo 2, que abarca desde el artículo 1 al artículo 21 aproximadamente, entonces nos abocamos en esos dos capítulos para no expandirnos demasiado y poder ir avanzando. Bueno, ¿alguna observación más, alguna opinión, alguna conclusión? ¿Sí? Si no es así, levantamos nuestra audiencia pública y el próximo martes nos volvemos a encontrar. Muchas gracias a todos por su presencia.